¿qué 3 puntos clave ves que tengamos que llevar a cabo o hacia dónde tienen que mirar las estrategias de las compañías del sector que evidentemente se han visto afectados por los cambios, ¿no?, de esta crisis sanitaria y económica? En el sector del... Claro, entiendo que en el vino, porque cada sector es muy, muy singular. Bueno, quitando el problema de caja, que se marca todo lo demás, es decir, supervivencia o no supervivencia en función de tus capacidades financieras, es decir, eso es lo primero, a partir de ahí ya puedes empezar a pensar en algo más, ¿no? Yo lo que le diría al sector del vino, que probablemente es uno de los más afectados en esto, es que tiene que evolucionar, como dice Jesús, de pensar tanto en el producto, que nadie está diciendo que no hay que pensar en el producto. Tenemos magníficos enólogos, probablemente de los mejores, haciendo vinos excepcionales, pero luego vendemos un montón de vino a granel, o sea, que es lo que nos baja el precio medio. Es decir, cuando dabas las estadísticas, has cogido un artículo que hice yo hace un año explicando por qué realmente el sector del vino no estaba creciendo como debería de crecer. Curiosamente, el año pasado, el 19, y me puede corregir Jesús, ya ha vendido más Italia que España. Es decir, llevábamos 5 años que España ganaba a Italia, Italia ya nos ha ganado. Pero la diferencia es que Italia encima vende casi un 200% más caro el vino medio que España. Entonces, hay algo aquí que está pasando, y es que España tiene un retraso en su transformación digital respecto de otros países. No necesariamente Italia es un ejemplo, pero siempre ha estado más cerca del consumidor final, de los mercados, sobre todo de Estados Unidos. Tiene una población italiana muy fuerte en Estados Unidos que tira de su propio producto. O sea, hay muchas otras circunstancias, pero fíjate, Francia. O sea, Francia está vendiendo prácticamente al doble de la media del mundo, ¿no? Es decir, que si está como a 3 euros el litro, ellos están vendiendo a 6,6, más o menos el litro. Entonces, eso realmente lo que han creado es marca. Y entonces nos está faltando un poco eso, es decir, cómo llegamos a ese consumidor final para que desee adquirir nuestros productos y servicios. Y entonces, a tu pregunta de la digitalización, nos tenemos que dar cuenta que al haber sido muy centrados en producto, hemos perdido un poco al consumidor. Es decir, no entendemos muy bien quién es nuestro buyer. Yo siempre que voy con las bodegas no tienen muy claro su cliente final, es decir, quién es el que termina consumiendo. Y entonces yo creo que ese es un ejercicio, el saber escuchar. Luego Jesús ha hecho la broma del comercial, ¿no? El que llama, tal. Yo creo que tienes que incorporar al comercial de una forma distinta. O sea, el social selling, es decir, el cómo contactas internacionalmente es muy importante. Se han hundido las ferias. Va a haber unos ahorros enormes en movimiento de mercancías y en presencia de profesionales en las ferias del mundo del vino. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Pues hoy te habilitas con nuevas herramientas para poder contactar con esa gente si haces ese análisis. Fíjate lo que ha hecho Jesús, esa investigación de mercado. La digitalización te habilita a investigar mucho mejor el mercado. Luego, si sabes primero dónde tienes al cliente, que es la clave. Lo segundo, identificas los nuevos canales por los que puedes llegar a ellos, que no son necesariamente los tradicionales, sino que lo piensas de una forma distinta. Y tercero, habilitas la forma de llegar a ti, es decir, que puede ser o porque te contacte, como dice, por la web o por e-commerce, pero el e-commerce no te lo resuelve. Las redes sociales te van a poner una oferta y demanda. Y entonces, hoy, la gente que ha tenido comunidad, la gente que ha tenido un concepto de red social es la que ha sabido construir, digamos, ventas o mantenerse un poco mejor. Ya ha habido un crecimiento enorme de las catas virtuales, Jesús no lo puede decir, de cómo te mandan distintas gamas de producto y te hacen esto, un webinar para enseñarte. Entonces, tiene poco sentido tener que desplazarte a una ciudad en el mundo para poder hacer catas y no aprender, pues, por ejemplo, de Zappos. Zappos se dedica a vender zapatos. Y más difícil que vender zapatos, hay pocas cosas por Internet. Y el vino es mucho más sencillo, más acotable. Yo fíjate, aprovecharía también para decirle a Jesús una pregunta, ¿no? Y es esta, digamos, promiscuidad que hay con el mundo del vino, ¿no? Es decir, cómo ayudamos a las marcas a crear ese engagement con el consumidor y ese concepto de que cada vez que vamos a un sitio lo que queremos es probar un nuevo vino, pues nos lleva a unos modelos de diversificación de marcas que es difícil sostener por parte de las grandes bodegas, cuando la crisis nos debería llevar a una concentración de bodegas. Parece que va a ocurrir, ¿no? Que va a ser uno de los factores que va a ocurrir en el mercado, está muy fragmentado. No sé, Jesús, ¿cómo lo ves? Pues es una pregunta muy... Es un dardo envenenado, a ver. Ahora sí brindo, ahora sí brindo. Ah, sí. A ver, yo creo que concentración no va a haber. Lo que se va a tender más
es hacia hacia buscar la calidad más que la cantidad. En España siempre hemos sido mucho más de cantidad que de calidad. Hablo en general, en todo, en el sector del aceite, en el sector del pan y por supuesto en el sector del vino. Entonces, como consumidor, después de haber estado tanto tiempo en casa, ¿qué es lo que buscas? ¿Bajar al supermercado a comprar el vino más barato? ¿O esa inquietud por probar un vino mejor y el de 3 euros al día siguiente ya no te importa gastarte 4 y el de 4 a 5 y al final acabas enganchado a este mundo? Entonces, ¿por qué eliges esa botella? Cuando seguramente no sepas ni la variedad. No es como el mercado americano, que buscan mucho pues, probar una Syrah o probar un Tempranillo o probar una Garnacha. Sin embargo, el consumidor español, hablando de España, ¿por qué se lanza hacia eso? ¿Porque le suena la marca? ¿Porque la bodega es más atractiva? ¿O porque ha tenido la inquietud de fijarse en las marcas que tiene el supermercado de confianza debajo de casa y las está buscando en internet? Y ha dicho, pues fíjate, pues estos tienen una página web espectacular, seguro que el vino también está bueno. O sea, son determinados factores a través de los cuales ahora sí que se va a empezar a vender vino. Y antes seguramente no. Es otro de los cambios que yo creo que se está generando ahora. Yo creo que ha sacado, es más o menos lo mismo, es decir, al final cuando está hablando Jesús de que vamos a pasar a comprar más, yo creo que tiene mucha razón, es decir, el canal Horeca ha sido importantísimo, buenísimo y ahora se ha producido una disrupción en ese canal. Entonces, hace la reflexión de las bodegas, ¿qué hago? ¿No? El canal Horeca va a seguir funcionando, lo va a hacer bien, se va a tener que transformar como todos los canales, pero tú como bodeguero, pues lo que debes de pensar es eso, ¿cómo me compra mi cliente el producto que yo quiero? No que quede a la voluntad de dónde lo ponen en el lineal o en la carta, que es lo que me están recomendando en el restaurante, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahí siempre me ha pasado igual. Detectas, como decía Jesús, estás, da igual, en una casa o estás en un restaurante, identificas un buen vino. Hay apps donde tú puedes meterte y ves algún tipo de recomendación, pero en general las casas, todas las bodegas hacen un marketing muy parecido. Ponen una botella, ponen un precio, pues es muy poco atractivo, es decir, o prácticamente nulo. O sea, no hay una historia, no te están contando de verdad lo que está pasando allí, que es lo que un buen enólogo te hace, ¿no? De hacerte disfrutar antes de empezar a probar el vino y quererlo desear. Y además, no es sencillo hacerte club de eso, o sea, no es sencillo verlo y decir, oye, pues mándame 3 botellas o mándame 6, acabas de probarlo, estarías encantado de poderlo llevar a casa. ¿Dónde lo haces? Te tienes que meter en un agrupador de ofertas, que de eso hay muchos, y bueno, muy buenas empresas, pero tienes que empezar a navegar y es muy poco amigable. Es decir, en el fondo son todo como paquetitos. O sea, si piensas el valor añadido, lo que te quieren vender y el espíritu que hay detrás, con el visual que tú tienes en general en todos los e-commerce de vino, es que llaman muy poquito la atención y son muy poco amigables para lo que tú quieres. Es como si, no sé, no lo veo. Yo creo que falta entender el marketing. O sea, el marketing digital, el coronavirus, al aplicarse en España y extenderse por el mundo, deberían de haber dado todos un salto en lo que es el marketing digital, porque es un ganador nato ahora mismo en esta época y está muy retrasado el sector.